Métodos de factorización, parte 1. Iniciaremos con el método del factor común. La factorización de polinomios por el método de factor común está basada en la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Esta propiedad se expresa de la siguiente manera, donde podemos ver cómo de un monomio que multiplica a un polinomio, en este caso particular un binomio, nos queda una expresión desarrollada. Cuando nosotros aplicamos el método de factor común, lo que hacemos es tomar la expresión ya desarrollada y llevarlo a los factores que éste tenía originalmente. Ejemplo, vamos a factorizar al máximo la expresión 6xa menos 12xy. En este caso particular, para poder tomar el factor común, lo que hacemos es de los coeficientes numéricos tomar el máximo común divisor de todas las expresiones involucradas. En este caso, entre 12 y 6, el máximo común divisor de ambas expresiones es 6. Y con respecto a el factor literal, lo que hacemos es conservar aquella letra que esté en todas las expresiones o en todos los términos de la expresión que nosotros queremos factorizar. En este caso, ambos términos tienen a x en común. Si tuvieran a x en común, pero la x tiene diferente exponente, nos quedamos con aquella letra que tienen todos en común, pero que sea la que tiene el menor exponente. En este caso, por ejemplo, si este fuera un x a la 3 y este fuera un x al cuadrado, nos quedaríamos con el x al cuadrado porque nos quedaríamos con la que tenga el menor exponente. No es la situación que está ocurriendo ahora, pero es importante tomarlo en consideración siempre. Ahora ya tenemos que nuestro 6x es nuestro factor común. Ahora procedemos a dividir cada término de la expresión entre nuestro factor común, que sería 6 dividido entre 6, se simplifica quedándonos 1, la x se simplifica también con la x y nos queda la a. Menos entre más del positivo que tiene nuestro factor común, nos queda menos. Y luego procedemos de nuevo a dividir el 12xy entre nuestro factor común 6x, que en este caso sería 12 dividido entre 6, 2, xy dividido entre x, se simplifican las x, pero la y la seguimos conservando. De tal manera que la expresión 6xa menos 12xy factorizada al máximo es igual a 6x por a menos 2y. Ahora vamos a factorizar al máximo la expresión x al cuadrado por y a la 3 por z más x a la 3 y al cuadrado z al cuadrado. Sabemos que en este caso los coeficientes numéricos son 1, por lo que en nuestro factor común con respecto al coeficiente numérico también vamos a tener un 1. Con respecto a las letras en cuanto al factor común, vamos a tener que tomar aquellas letras que sean iguales en los términos involucrados, pero nos quedamos con la que tiene el menor exponente como lo mencionamos en el punto anterior. En este caso, los dos términos tienen involucrada la x, pero me quedo con el x al cuadrado que es el que tiene el menor exponente. Los dos términos tienen involucrada la y, por lo que va a ir en nuestro factor común, pero nos quedamos con la y al cuadrado, porque es la que tiene el menor exponente. Igual, nos percatamos que tenemos z involucrada en ambos términos, pero nos quedamos con la que tiene el menor exponente, que en este caso es z a la 1. Ahora, ya que tenemos nuestro factor común, vamos a dividir cada uno de los términos entre nuestro factor común. En este caso tendríamos x al cuadrado y a la 3z entre x al cuadrado y al cuadrado z, nos damos cuenta que los x al cuadrado se simplifican. Y a la 3 entre y a la 2 nos queda y z entre z se simplifican. Más entre el más que tiene nuestro factor común nos sigue quedando más o positivo
Y ahora vamos a factorizar, vamos a dividir el x a la 3, y a la 2, z a la 2 entre x a la 2, y a la 2, z. Quedándonos x a la 3 entre y a la 2, x. Ya nosotros sabemos por propiedades de potencias que cuando tengo bases iguales que se dividen, conservo la base y los exponentes se restan. Por eso, de x a la 3 entre x a la 2 nos queda x a la 1. Y a la 2 entre y a la 2 se simplifican y únicamente nos queda un 1 de esa simplificación. Y de z al cuadrado entre z nos queda z a la 1. Por lo que la expresión x al cuadrado y a la 3z más x a la 3y al cuadrado z al cuadrado factorizado al máximo es igual a x al cuadrado y al cuadrado z multiplicado por y más xz. Un ejemplo más, en este caso particular, al factorizar al máximo la expresión 3a más 15 menos b por a más 5, nos damos cuenta, en primer lugar, que de esta expresión que tenemos en el primer paréntesis hay un factor común, y es que el 3a y el 15 son divisibles entre 3 los dos, por lo que vamos a sacar a factor común el 3 y vamos a dividir cada uno de estos términos entre nuestro factor común 3, que sería 3a dividido entre 3a, más, ¿verdad? Porque más entre más nos da más, 15 dividido entre 3 que nos da 5. Y lo que sigue después del negativo lo conservamos igual. Sin embargo, nos damos cuenta que en este primer término y en este segundo término tenemos en común el paréntesis que es a más 5, por lo que vamos a volver a sacar a factor común este a más 5. De tal manera que 3 por a más 5 dividido entre a más 5 nos quedaría únicamente el 3, porque los a más 5 se simplifican, menos entre el más, que es el signo que tiene nuestro factor común, b por a más 5 entre a más 5, los a más 5 se simplifican quedándonos únicamente el menos b. En este caso, nosotros recordamos que aplicamos factor común para este primer paréntesis porque tanto el 3 como el 15 eran divisibles entre 3 y volvimos a aplicar el método de factor común para esta segunda expresión porque nos percatamos de que ambos términos tenían en común el a más 5, de tal manera que la expresión original factorizada al máximo es a más 5 por 3 menos b. Ahora vamos a hablar del método de factorización de agrupación. Se utiliza de forma particular cuando en un polinomio en general no hay un común como para sacar un factor común. Pero agrupando términos del polinomio podemos factorizar utilizando el método de factor común. Por ejemplo, vamos a factorizar al máximo el polinomio 18x a la 3 más 12x al cuadrado menos 15x menos 10, donde nos percatamos que en términos generales no hay un común entre los cuatro términos, pero podríamos agrupar el 18x a la 3 con el 12x a la 2 que tienen expresiones en común. Y también el menos 15x y el menos 10 que también tienen expresiones en común. De agrupar el 18x a la 3 con el 12x a la 2, nos damos cuenta que ambos coeficientes numéricos son divisibles al máximo entre 6. Y además tienen la x en común, pero nos quedamos con la x que tiene el menor exponente, que en este caso es x al cuadrado. Vamos a dividir el 18x a la 3 entre el 6x a la 2, que es nuestro factor común, quedándonos 18 dividido entre 6, que es 3, y x a la 3 entre x a la 2, que es x, más, porque es lo que corresponde, 12x al cuadrado entre 6x al cuadrado, nos damos cuenta que los x al cuadrado se simplifican, pero de 12 dividido entre 6 nos queda un 2.
Ahora, de las expresiones o de los términos menos 15x menos 10, tenemos en común que ambos están negativos, entonces podemos aprovechar sacar ese negativo en factor común. Y además 15 y 10 son divisibles al máximo entre 5, quedándonos que menos entre menos, un más dentro del paréntesis, 15x dividido entre 5, nos queda 3x porque 15 entre 5 nos queda 3 y el x no lo simplifica nada. Vamos de nuevo con menos entre menos que nos da más y 10 dividido entre 5 que nos da 2. En este caso particular, nosotros nos podemos percatar que este primer término y este segundo término vuelven a tener algo en común, que es el paréntesis, el 3x más 2. Por lo tanto, podemos volver a sacar a factor común el paréntesis, que en este caso es lo que tienen en común. Y vamos a simplificar cada uno de estos términos o vamos a dividir cada uno de estos términos entre nuestro factor común. En este caso tendríamos 6x al cuadrado por 3x más 2 dividido entre 3x más 2. Los 3x más 2 se simplifican, quedándonos 6x al cuadrado. Menos entre más, que es el signo que tiene adelante el factor común, nos queda menos. Y 5 por 3x más 2 entre 3x más 2, los 3x más 2 se simplifican y nos queda 5. Siendo este el resultado de realizar la máxima factorización de la expresión que tenemos originalmente. De lo anterior, podemos concluir que ha quedado comprobado que el método de agrupación lo que hace es utilizar como herramienta el método de factor común para poder desarrollarse la factorización con todo éxito.